Hola a todo el mundo, esto es Totigol, un espacio para la reflexión futbolística. Bueno, Kairat Almaty 0, Real Madrid 5, yo creo que, digamos, podemos estar más tranquilos, se han despejado un poco las dudas con respecto al anterior partido. Es verdad que no era un rival, digamos, de demasiada entidad, con todos los respetos al Kairat Almaty, pero evidentemente, pues siempre una victoria y siendo por goleada refuerza la autoestima del equipo en un momento en el que parecía que había alguna duda, alguna cuestión que resolver. En cuanto al 11 y al funcionamiento, al dibujo de Xabi Alonso, que ya sabéis que es una de las cosas que de momento además es muy interesante analizar, puesto que va introduciendo muchas modificaciones, me parecen interesantes varias cuestiones. En primer lugar, empezando por la defensa, bueno, el buen partido de Fran García, que últimamente pues, no había contado con demasiados minutos, por el buen rendimiento de Carreras. Carreras no estuvo bien como nadie prácticamente en el derby, y Fran García hizo un buen partido, cumplió y desde luego demostró que bueno, puede ser un buen sustituto del jugador Carreras, ¿no? Que parece que es el que se asienta como titularísimo en esa posición. Vimos también un partido de Alaba, el primero completo, si no me equivoco, de la temporada, correcto. Insisto que no es tampoco un rival para, digamos, sacar conclusiones, muchas conclusiones, pero bueno, fue un partido correcto de Alaba. Yo creo que para este tipo de partidos puede estar muy bien. Además, vimos como, bueno, en la salida de balón, pues es un jugador espectacular. A mí Alaba siempre me ha gustado mucho. Y es verdad que en defensa no estuvo muy exigido, pero bueno, un partido correcto de Alaba que yo creo que puede convertirse en un jugador útil perfectamente para la rotación. El caso de Hausen me pareció muy interesante que en este partido jugó en un perfil que no es el habitual suyo, aunque él es diestro, él suele jugar en el lado izquierdo de la defensa, en el central izquierdo, por así decir, y ayer jugó de central diestro, a pierna natural, por así decir, y bueno, hizo un buen partido como siempre Hausen, ¿no? Es verdad que contra el Atleti tampoco estuvo bien, pero hizo muchos de esos pases suyos, ¿no? Que a mí me encantan, muy verticales, que rompen líneas, incluso en alguna ocasión se llegaba a incorporar al ataque, ¿no? Es un jugador, bueno, pues que es un defensa que gusta ver cuando tiene el balón porque sabes que puede proponer o casi siempre intenta algo diferente, y eso con un central es muy raro, ¿no? Estamos acostumbrados a ver que los centrales siempre se la pasan o al central de su lado o abre a banda, como muchas veces intenta hacer un pase al pivote, y Hausen es un jugador que con su salida de balón bate líneas, es muy interesante. Vimos a un Asensio que jugó de lateral derecho, que cumplió. Yo pensaba que podía haber alguna opción de que viéramos algo tipo, pues como hemos visto otras veces, ¿no? Con una defensa de tres, con Álava, Hausen y Asensio, Fran García de carrilero junto con Mastantuono, pero para nada vimos eso. Vimos un 4-2-3-1, digamos, tradicional. Y Asensio, pues un poco en la misma línea que Álava, ¿no? Cumplió, no se vio muy exigido, lo que hizo lo hizo bien, y además cumplir una posición que, digamos, no es la natural suya. En cuanto al centro del campo, y aquí es donde creo yo que, evidentemente, insisto, teniendo en cuenta el rival que nos enfrentamos, pero yo vi la mayor diferencia con respecto al anterior encuentro. Vimos que se formó por un doble pivote de Tchouaméni con Ceballos y una media punta para Güler. En este caso, en el partido de ayer, sí que noté que había digamos que los roles estaban claros, las posiciones en cuanto al lugar en el terreno de juego que ocupar estaba bastante claro, y se vio que funcionó muy bien, ¿no? Insisto, vimos un doble pivote conformado por Ceballos y Tchouaméni, un Tchouaméni, bueno, bien, correcto, pero un Ceballos para mí muy destacable, que tuvo un acierto en el pase espectacular, estaba todo el rato ofreciéndose y dando salida, insisto, es un rival menor, pero bueno, hay que hacer el partido que hizo Ceballos, ¿no? Muy activo, sin prácticamente ningún error, y generando mucho en la salida de balón, ¿no? Insisto, un doble pivote claro que permitían que Güler tuviera una libertad en la media punta, que parece su posición ideal, ¿no? En la que brilló, y es curioso que es uno de los partidos en los que quizá más ha brillado Güler, que por cierto fue, si no lo dije en el anterior vídeo, pues si no el mejor, el segundo mejor del Real Madrid contra el Atlético. Y lo que iba a decir de Güler es que llama la atención que en un partido en el que fue de los partidos que más ha brillado, en cuanto a lo que él suele
en lo que él suele destacar, ¿no? Que es en aportar gol y asistencia o ambas cosas, pues solamente dio una asistencia, si no me equivoco, en el tercer gol de Mbappé, que además fue una asistencia un poco eh, menos difícil que otras, ¿no? Por así decir, fue simplemente una dejada muy bonita, que luego Mbappé termina pegando el disparo al palo, pero digamos que no fue una asistencia tan complicada como, por ejemplo, la del Metropolitano, ¿no? Entonces, ¿por qué destacó Guller? Pues porque estuvo muy activo, vimos que estuvo muy participativo, dio muy buenas asistencias, no digo de gol, pero muy buenos pases que rompían la línea y se situó muy bien entre líneas precisamente, no hizo mucho daño ahí y la verdad es que fue un partido de Guller que también tenía la facilidad de que se podía girar con mucha facilidad, valga la redundancia, y eso pues le permitía, digamos, jugar muy cómodo, ¿no? Luego de los de arriba, bueno, de Mbappé, ¿qué vamos a decir? Estoy harto ya de decir que es el mejor jugador del mundo, por si no lo visteis ayer, pues otra más, ¿no? Aparte de los 3 goles, es verdad que tuvo alguna ocasión que perdió. Luego él en la entrevista post partido con Ricardo Sierra admitió bueno, que él si tiene 5 quiere meter las 5, lo cual es una mentalidad espectacular que nos recuerda a Cristiano Ronaldo, salvando por supuesto las distancias, ¿no? Pero esa ambición de querer meter todos los partidos y todos los goles, todos los que se puedan, es espectacular y eso es lo que yo creo que puede hacer que Mbappé y el Madrid no tengan techo, que es lo que queremos. Y bueno, pues eso, marcó 3 goles, aparte tuvo, por ejemplo, otra jugada muy bonita en la que hace un caño y luego remata con la izquierda y se va por arriba. Un gran Mbappé, también dio varios pases muy buenos, uno que dejó solo a Vini, que digamos que estuvo poco fino porque dio un toquecito de más y eso le impidió definir bien. Bueno, espectacular Mbappé, no solo definiendo, sino ya también creando juego, es una cosa espectacular. O sea, yo de verdad cada vez que lo veo, insisto, pienso que estoy viendo y cada vez me convence más que estoy viendo al mejor jugador del mundo, sin duda ninguna, ¿no? Mastantuono, muy importante sobre todo porque consiguió forzar el penalti para abrir el marcador, que era la cuestión más complicada, ¿no? Porque el Real Madrid los primeros 10 minutos fueron lo peor hasta que ya consiguió hacerse un poco con el balón y con el control de juego. Y una vez lo logró, pues digamos que lo importante era anotar el primer gol y fue gracias a un penalti que forzó muy inteligentemente Mastantuono, qué bien, qué canchero, ¿no? Qué bien lee que el defensa va a ceder el balón al portero y él, en vez de, digamos, retroceder, avanza, intenta buscar el balón y fuerza maravillosamente bien un penalti claro, creo que no había discusión. Luego Mbappé se encargó de transformarlo. Vinicius, de la delantera, que es el que queda, pues quizá menos acertado, ¿no? Es verdad que, bueno, lo intentó, pero bueno, todavía creo que no estamos viendo la mejor versión de Vinicius. Muy buena noticia, que luego cuando lo sustituyó Rodrigo, pues Rodrigo sí que estuvo muy activo, participó en casi todos los goles que se sucedieron una vez él entró al campo, ¿no? Si no recuerdo mal, este gol de Mbappé que hemos mencionado antes, que es de la dejada de Güler, es una jugada que hace Rodrigo, permitidme que coja Vinicius, pero es Rodrigo, ¿no? Una conducción muy buena que acaba en ese gol de Mbappé. Luego el gol de Camavinga también es una jugada muy buena que Rodrigo la pone y Camavinga remata al primer palo. Camavinga que también entró sustituyendo, en este caso, a Tchouaméni. Así que muy buenos minutos de Rodrigo, que yo creo que, bueno, como revulsivo desde luego está siendo importante y, ¿por qué no? Pues puede llegar a ser titular en el caso de que o Vinicius o Mastantuono o incluso Mbappé o incluso diría Güler, porque yo creo que Rodrigo puede jugar también de media punta, habría que verlo. Pues yo creo que puede ser un jugador importante, se ha quedado en el Real Madrid después de los rumores y yo creo que lo importante es que si ya que está aquí le saquemos rendimiento, ¿no? En fin, un buen partido del Real Madrid, insisto, no se pueden sacar excesivas conclusiones, pero desde luego es lo que, digamos, lo ideal, lo perfecto después del mal partido contra el Atlético. Qué mejor manera de, bueno, pues de coger impulso eh, y autoestima que ganar este partido de la forma en la que se hizo, 0-5, además importante por el tema del gol average, que es el primer criterio de desempate en esta fase de Liga de Champions League y a seguir sumando. Nos toca contra el Villarreal, veremos por qué 11 apuesta Xabi Alonso y qué dibujo emplea. Estaremos seguramente aquí para comentarlo y si te gusta este contenido que como ves se centra principalmente en la práctica y el análisis, pues deja tu like, comenta y comparte el vídeo para crecer poquito a poco y muchas gracias por pasarte por aquí. Adiós, adiós.